También cabe destacar que yo me caracterizo, si habéis escuchado, momento anuncio, si habéis escuchado Full of Flies o Fresh Basil, que son mis álbumes que tengo sacados, os habréis dado cuenta de que produzco mal a propósito, como que me gusta ser un hijo de puta y no ecualizar esto, o poner mal aquello, o poner un montón de river, cosas así. Entonces Álvaro va a tener que imitar eso, va a ser gracioso. No le aguanto, no le soporto, no le aguanto, no le... Um gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou sapo. Depois ele viu humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Hace mucho que no me paso por este canal porque realmente no soy activo en YouTube, no hago nada y tampoco voy a hacerlo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mi colega Álvaro tiene un canal de YouTube, os lo recomiendo, está buenísimo y hay que apreciarlo mucho porque la verdad es que el tío se lo ocurra. Vamos a hacer un reto los dos juntos porque siempre hablamos de producción, él y yo. Bueno, pues estábamos hablando y hemos tenido una calentada y hemos decidido que vamos a hacer cada uno una canción en el estilo que suele hacer el otro. Pese a que lleve tiempo inactivo en Spotify, no he parado de hacer cosas. He tenido ideas que no han calado bien, ideas que no me han gustado, que he rechazado. La cosa con ello es que el otro día hablamos de él producir una cosa que yo haría y viceversa. Entonces, como él siempre hace metal y yo siempre hago como así rock muy indie, muy psicodélico, muy de los 70, digamos, vamos a intentar invertirnos los roles y a ver qué puede hacer él y qué puedo hacer yo en los respectivos géneros. Spoiler, no va a salir nada bueno de aquí. Nada bueno, esto va a ser muy caótico. Ha escuchado metal como 7 veces en toda su vida y 6 de ellas eran Black Sabbath. Sí, y la otra es Mago de Oz y porque me obligó este hombre. ¡Joder! Pero bueno, yo qué sé, quedaos, disfrutad del vídeo y nada. Chao. Pues nada, tío. Suerte con tu cosa. Gracias. Venga, chao. Chao. Bueno, hola. Seguimos aquí. ¿Cómo hacemos esto? No tengo ni idea. Vale, lo primero sería conveniente sacar las guitarras, ¿no? Porque, sí, ahora vengo. Estoy pensando, como el metal normalmente es 4x4, pues da igual lo que haga. Ele correu muito pra não ser pisado. No tengo que tener la batería hecha para saber cómo va a ser, porque es todo 4x4, sorpresa. Voy a alterar los BPM y voy a ponerme directamente con la guitarra, que por cierto tengo que cambiarle las cuerdas rápido. Vale, si yo toco, la nota más baja es el mi. Pero eso no es metal, eso no está bien y eso va a ser al infierno. No voy a desafinar toda mi puta guitarra ahora porque no me sale de los huevos y está bien quintada y no quiero que vuelva a estar ultra desquintada como me pasaba antes. Entonces, lo que creo que voy a hacer es grabarla en mi y luego transportarlo así, ¿sabes? Creo que va a ser una buena idea hacer eso, en plan... Voy a intentar hacer como florituras o algo, pero nada, supongo que en un par de horas ya lo tendré todo hecho. El siguiente paso será hacer la batería y luego poner algún organillo algún organillo que funcione, pero nada, el resto ya es que producirlo todo. Eso va a ser lo más fácil del proceso, así que nada, nos vemos ahora. Vale, pues lo que he hecho, básicamente, lo vais a ver aquí, y es un lead nuevo y poca cosa más. Ahora, voy a agrupar todo esto en un más largo. Le voy a poner un re-pitch. Lo voy a bajar todo... ¿cuántos semitonos? No sé, como 5 o 6. Perfecto, están sí.
graba. Está perfecto. Vale, lo que voy a hacer es más o menos ecualizar esto y luego en otro momento haré la batería y haré la letra. Lo que estoy viendo con Mago de Oz es que todo te invita a como supérate a ti mismo, venga, vamos, sigue adelante. Entonces en las letras voy a intentar imitar eso y voy a hacer una letra que sea de ánimo y de que tú puedes. Aparte voy a mezclar algunos elementos del Señor de los Anillos porque todas las bandas de metal hacen lo mismo, no sé por qué. Pero vamos a hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es eso, ecualizar más o menos esto, que va a ser más o menos fácil. De aquí creo que voy a sacar otro que va a encerrar a estas dos. Necesito. Realmente poca cosa, Realmente no le quiero poner reverb, quiero dejarlas tal cual. Bueno, pues acabo de hacer las baterías y bueno, son bastante metal. Creo que lo vais entendiendo, ¿no? En plan... Pues eso, la batería ya la tengo hecha. He tenido que regrabar la base instrumental porque no me convencían algunas cosas y ahora tiene un nuevo lead. Estando sostenido estándar. Creo que es la afinación metal por definición. También hay otro tipo de afinaciones, como por ejemplo el si, pero eso nos metemos en guitarras de 7 cuerdas y yo no tengo. Así que nada. Lo único que he hecho es tocar todo en mi porque no iba a quitar todas las cuerdas de mi guitarra. Y nada, lo he dejado así. Ahora tenemos un nuevo lead. El nuevo lead es este y está grabado en 2 guitarras. Esto. Es eso y variaciones de lo mismo y nada. Ahora me tendré que poner con la letra. Como es una letra de metal y es para Álvaro, lo que voy a hacer es inventarme una letra así un poco graciosilla y sobre todo que tenga temáticas que yo vea en el metal mucho o que sean estereotípicas del mismo. Por ejemplo, letras de ánimo del Mago de Oz o alguna referencia que tenga con Álvaro. Seguramente esa es la temática central. Una voz me dijo que nacer vuelve
puta madre.